Bueno, yo creo que es muy buena opción, ¿no? Ya para empezar de plano a la segura, ¿no? Ya... Sí, porque la garantía es que tu lámpara se va a ir funcionando, Sí, ¿no? pues sí, claro. Literal. Hola, soy Carlos García y hoy estoy en el SAR de LED con Diego. A sus órdenes. Buenas tardes. Principalmente me gustaría que nos dieras ahí una explicación ahí rápida para la gente que luego queremos hacer nuestras lámparas. No sé si tal vez empezar con los LEDs de 3 watts, que son como que los que te dan, como que hay más variedad, ¿no? De colores. Donde se puede hacer una mejor mezcla con el LED de 3 watts. Bueno, no sé por dónde quieras empezar. Empezamos por el LED de 3. Mira, honestamente el más fácil de trabajar es el de 10 watts. Mira. Sí, porque, por ejemplo, en el de 10 watts, las fuentes que ya conocemos o los eliminadores que trabajamos, pues ya nos dan la intensidad que requiere, por ejemplo, un LED. En el caso, por ejemplo, en el de 3 watts hay que hacer diferentes series dependiendo del voltaje. La más común es la de 12 volts, ya sea una fuente conmutada o algún eliminador. Okay. La mayoría trabajan a 12, o los más sencillos. Entonces, por ejemplo, como te exige 10 volts para poder encender, pues es más fácil regularlo a 10 y trabajar estos en paralelo. Ya te olvidas tanto de más, menos y demás. Porque trabajarlo en serie. Si vas a ocupar, digamos que un LED de 10 watts, tendrías que poner series de cuántos. Por ejemplo, para trabajar con 12, el LED de 10 watts te resiste muy bien los 12, siempre y cuando no sea una fuente conmutada. Una fuente conmutada no es, ahora sí que literal, esa sí nos van a dar los 12 volts. Esa es fácil, con la perilla lo regulamos, queda 10 y lo trabajamos en paralelo. Por ejemplo, esa conmutada, si fuera para trabajar el LED de 3 watts, como si nos da 12 y no lo reduce, tendríamos que, hay dos opciones. Hay que hacer series de 4. Series de 4 y nos va a dar 12, 13 volts. Con 12 ya enciende muy bien. O la otra opción es trabajar series de 3 con una resistencia. Por ejemplo, nosotros las que trabajamos, o la que es más común, es una resistencia como esta, que es de 2.2 ohms. Entonces eso, como para complementar la serie, nos va a ser bastante funcional. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con el LED de 3 watts, series de 4 o series de 3 con una resistencia como apoyo. Entonces eso como para empezar a hacer, por ejemplo, si tienes no sabes nada de esto y quieres empezar a hacer un proyecto, en este caso tu iluminación para el estanque, lo más recomendable por la potencia del LED y por el beneficio que te da la facilidad de trabajar sería el LED de 10 watts. Exactamente. Entonces, si tú ya estás más adentrado, quieres complementar o quieres completar tus espectros, ahí sí lo recomendable sería hacerlo con LED de 3 watts. Y entonces ahí sí ya trabajamos series, ya se puede hacer una mejor mezcla de colores. Entonces, por ejemplo, sumado a esto, pues dependerá del tipo de lámpara que quieras hacer. Otra forma fácil de trabajar esto es con drivers. Los drivers son fuentes que son autorregulables. Por ejemplo, esta nos prende de 10 a 18 LED de 3 watts. Entonces, por ejemplo, nos olvidamos eso de estar haciendo series y solo se hace una serie completa. Ya nada más se hace, ya sea de 10 a 18 watts, la misma fuente te lo va a regular para encender ese número de LED. Entonces con esta también no hay como tema. La desventaja muchas veces es que, por ejemplo, con un LED que se te funda, se te apaga toda la lámpara porque es una sola serie, se interrumpe. Y por ejemplo, a diferencia de que si lo haces en serie, si se te funde un LED, pues detectas qué serie fue la que se le fue algún LED. Entonces, bueno, para empezar, podría ser bien un driver o trabajar el LED de 10 watts. Ya si estamos en lo de las series, pues aquí también el driver ya no nos ayuda tanto, porque por ejemplo la potencia que maneja el driver o el voltaje que maneja el driver ya no nos sirve como para poderlo complementar tal vez con algún tipo de controlador, ya sea un RF o un Wi-Fi, o en este caso un TC421, que ese ya nos divide 5 canales, se puede hacer cambio cada media hora, se le puede hacer un cambio a la lámpara, entonces ya podemos hacer
un ciclo de luz más prolongado y no a tanta intensidad para cuidar como ya los es demás. Wi-Fi. Ajá, así es. Más que nada la configuración. Sí. Y ya sigue un programa y lo va a seguir todos los días el programa que le cargues. Ajá. Entonces, bueno, regresando a lo del armado, pues hay dos sopas. O trabajamos con series, que esto nos va a ayudar a poder trabajar con cualquier otro controlador a futuro, o algo rápido o que va a quedar fijo, pues con un driver y LED de 3 watts, hacemos una sola serie y se acabó el asunto. El LED de 10 watts, pues es más fácil de trabajar porque regularmente trabaja en paralelo. Sí. Y son menos que soldar. Ajá, tendría que ser un menor número de LED y vas a tener potencia. Ajá, más rápido. Ya si quieres complementar la luz, pues ya sería hacer otro tipo de lámpara. Ajá. Entonces la mejor para complementar o hacer un full espectro sí sería con LED de 3 watts. La fácil sería solo LED de 10 y se acabó el asunto, que son como las lamparitas que nosotros vendemos, Sí. que ya son iluminación de bajo requerimiento, pero son muy prácticas, son económicas y bastante funcionales. Entonces tenemos como este tipo de lámpara y lo mismo, si trabaja un voltaje bajo, pues podemos ocupar algún controlador también con este tipo de LED. Entonces para mí sí es como más recomendable el LED de 10 watts por la facilidad de trabajarlo, por la potencia y efectividad que te da, y porque a futuro pues también te ayuda a poder desarrollarlo con un controlador. Entonces sí, yo le voy más al LED de 10 watts. Sí, digamos, posiblemente tu primera lámpara que armes sea nada más con tus LEDs y un simple eliminador. Exacto. O un driver, y ya después si la quieres hacer más sofisticada, pues ya sigues con la opción. Que se presta. Sí, así es. Entonces para mí recomendable sería eso, trabajarlo con LED de 10 watts para algo básico. Si ya ya estás como dentro y ya conoces como el tipo de iluminación que necesitas, ahí sí yo te recomendaría el LED de 3 watts. Sí, por la facilidad de la mezcla del color. Sí, que te da más variedad de colores. No está tan limitado como los de 10 watts, que solamente hay menos colores, ¿sí? Sí. Sí, digo, sí hay variedad, pero a lo mejor no el nanometraje que muchas veces uno busca. Porque, por ejemplo, en los LED de 10 watts, sí está la variedad de colores, pero no todos son tan solicitados. La verdad es que son muy pocos los que sí llegan con una especificación del color. Entonces nosotros aquí vendemos el material, les vendemos lo que es más básico, y ya en cuestión como de requerimientos altos, pues entonces sí ya está el LED de 3 watts, que en ese sí hay variedad y hay mejor forma de mezclarlos. Ahora, otro LED que nos funciona, pero la verdad es que es bastante potente, es el LED de 50 watts. Ese nos evitamos broncas, ahí sí no hay que fuente, que si driver, que demás, no. Eso trabaja ya a 110, 120, entonces eso ya trabaja directo, solo tiene una línea, un neutro, lo conectas a la luz y ya lo tienes. Sí. Lo mismo, cuando esto tú lo quieres hacer para una lámpara larga, también lo puedes trabajar en paralelo, igual que el LED de 10 watts. Solo lo único que hay que cuidar es que si vas de neutro, sea neutro, no por ahí luego si se les ocurrió pegar así el LED y van de neutro a línea, a lo mejor que les volvió a quedar, ahí pueden ocasionarse un corto, o muchas veces sí prende, digo, es muy raro cuando llega a prender, pero si llega a prender va a tener muy poquito tiempo de vida ese LED. Entonces lo recomendable es paralelo y ser observadores, porque muchas veces el pin o viene así en esta posición o viene al revés, y si vienen invertidos los polos, entonces sí hay que como checar eso. Neutro, línea, viene marcado, sí se ve así como clarito, entonces pues no hay como tanto error, pero pues si no tenemos como la atención a eso, pues sí podríamos ahí dañar el LED. Sí, y que estos son los que necesitan mayor capacidad de enfriamiento, ¿no? Exacto, esos necesitan una disipación, la verdad es que sí, una disipación grande. Muy buena. Por ejemplo, nosotros manejamos este tipo de disipador de aluminio, es de 3 pulgadas por 1 y viene dentado. Entonces, pues esto le sumamos un ventilador para que nos ayude a que el aire corra a través del dentado y nos ayuda a un mejor enfriamiento. Entonces, por ejemplo, manejamos como de ese tipo. También les podemos vender el tramo que ocupen. Yo lo mínimo que les recomiendo siempre, por ejemplo, para un LED de 50 watts,
lo mínimo en cuestión como del aluminio, pues ocupar unos 15 centímetros y sí ponerle un ventilador. Sí. Muchas veces nos queremos ahorrar la bronquita del ventilador por cuestión a lo mejor como del ruido, pero la verdad es que yo sí les recomiendo que les pongan un ventilador siempre. Digo, no a cada LED porque pues también es como lejos, pero si tienes un buen tramo de disipación, un par de LED, a lo mejor con un ventilador es suficiente, pero sí ponerle ventilación. Sí, que el ventilador a lo mejor sí te lo pudieras ahorrar en LED de 3 watts, siempre y cuando sean poquitos, o también siempre y cuando sean poquitos los exacto. de 10 watts y tengas por ejemplo, un buen estas lámparas nosotros las manejamos sin ventilación. Sí. Digamos que ya tiene, ya está medida como la disipación que va a tener dentro para ese número de LED. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, oye, es que yo quiero meterle más LED. La verdad es que esto lo hacemos a medida de que ya no vas a poder meter más LED. Si lo requieres, pues lo más recomendable, si buscas más iluminación, o es complementarla con otra lámpara, o desde un principio ver qué mayor número de LED son los que vamos a poder meter ahí. Entonces, por ejemplo, esta mide 50 centímetros, tiene 6 LED y con eso va a trabajar muy bien. Ya trabajarle 7 u 8 ya es forzar la lámpara a trabajar pesado, se va a calentar y por ende va a tener menos tiempo de vida, menos tiempo de utilidad la lámpara. Ajá, sí. Entonces, pues partimos de eso. Ya de ahí, pues recomendar, pues sí, si tienen la oportunidad y tienen el chance, porque muchas veces es de presupuesto, sí desde un principio, pues pensar en los requerimientos que sí vas a tener en tu estanque, en tu pecerita, para poderlo complementar bien desde un principio. Y como opción, ¿tú ves que sí sea viable? Porque luego me andan preguntando a mí que las fuentes para las computadoras las quieren adaptar como para prender LEDs. Mira, son fuentes que al final del día son fuentes que alimentan un aparato electrónico. Ahí lo que hay que cuidar, por ejemplo, es qué voltaje te está dando y qué amperaje te está dando. Uno, para que conozcas de qué forma vas a trabajar tu lámpara. Por ejemplo, digamos que si te está dando 20 volts, por ejemplo, que es como el caso del Asus. El Asus te da 19.5, de repente ahí tiene una variación y te alcanza a dar hasta 20. Entonces, por ejemplo, trabaja 19.5. Muchas veces te llega a dar 20. Si es el caso, te da 20. Por ejemplo, puedes trabajarlo ya sea con el LED de 3 watts. Hacemos series de 6 y nos va a encender muy bien con series de 6. Por ejemplo, si quieres trabajar el LED de 10 watts, te lo va a bajar un poquito porque no llega exactamente a los 20. Hay su caso que llega a los 20. Si llega a los 20, puedes trabajar el LED de 10 watts en series de 2 y después trabajarlo en paralelo. Entonces es un muy buen eliminador. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué tipo de fuente tenemos. Por ejemplo, en el caso de Radeon, muchas veces la mayoría de sus lámparas trabajan a 36 volts. Entonces eso sigue siendo trabajable tanto para LED de 3 watts como para de 10. Nada más hay que cuidar bien cuánto está el voltaje y qué amperaje te está dando para saber qué es lo que puedes trabajar. Digo, aquí se pueden acercar, muchas veces vienen con su eliminador, y yo tengo me puede servir para esto. Y sí, con gusto les ayudamos y les hacemos la mejor recomendación para que puedan trabajarlo. Entonces, pues sí, lo importante de esto es saber de entrada qué es tu proyecto, qué es lo que quieres, y de ahí pues pensar en si vas a quererlo complementar y ya lo ves a futuro para trabajarlo de la mejor forma. Entonces, las fuentes de computadora en realidad todas tienen diferentes... Tienen diferentes voltajes. Ajá, porque, por ejemplo, esas se reparten la energía, pues primero para las tarjetas madre, para los ventiladores. Entonces, desde ahí ya hay una variación. Y la variación está en, por ejemplo, qué tipo de alimentación está teniendo el ventilador. Regresando a lo que decía de Radeon, que ellos trabajan a 36 volts, la mayoría de sus ventiladores trabajan a 5 volts. Entonces, pues ellos tienen que reducir 36 volts a 5 para que pueda funcionar el ventilador. Entonces, por ejemplo, en las computadoras ya viene ese apartado de es exclusivo para el ventilador. Ahí podemos trabajar ventiladores, nada más habrá que checar qué voltaje te está dando. La mayoría trabajan a 12, raras las que trabajan a 24, pero sí habrá que buscar, por ejemplo, ahí lo mismo que los LED.
si trabaja 24, o buscamos un ventilador que trabaja 24, o trabajamos 2 ventiladores de 12 en serie, y te va a prender los ventiladores. Entonces sí hay que tener como cuidado ahí, porque no todas trabajan igual. Entonces lo mejor es sondear cómo viene la fuente, qué voltajes se está dando en cada parte, y con eso trabajar. Sí, sé que sería mejor, pues, bueno, que es eso, hay que fijarse los datos que trae la fuente para saber y investigar para cuánto te va a alcanzar de Así vender. Y ya, si no, pues a la segura venir aquí con ustedes y... Pues sí, pues más fácil le podemos sondear su fuente, decirle, mira, estos te van a alimentar un ventilador, estos te van a alimentar tu lámpara principal. Entonces, y por ahí hay algunos cablecillos que también te dan unas bien pequeñitas, y dices, bueno, a lo mejor lo puedes ocupar para 3 foquitos tu luz de noche y se acabó el asunto, ¿no? Pero sí se puede. Sí es recomendable, pues sí, al final del día trabajan los mismos voltajes, más bien manejan la misma energía, habrá que ver qué voltajes maneja. Entonces, sí, para tener en cuenta que no va a ser así como una regla de que con una fuente de computadora o con cualquier eliminador vas a poder prender el mismo número de LEDs. Exacto. Tienes que fijar. Sí, habrá que ver el voltaje. Primero el voltaje para ver de qué número van a ser tus series, tanto como pueden ser por ejemplo, yo aquí tengo un eliminador que es de 6. Pues nada más te prende literal series de 2 LED, de LED de 3 watts te prende 2, que te da los 6 y te lo prende un poquito bajito, porque por ahí los LED decimos que son de 3 watts, pero realmente están teniendo un consumo, por ejemplo, los blancos azules están teniendo un consumo de 3.4, los puedes llevar a 3.6. Entonces esos puntitos ya en una suma, en una serie, sí son importantes. Entonces por eso el detalle de que se puede hacer como de varias formas. Por ejemplo, una serie de 4 nosotros lo prendemos con 12. Lo podemos prender con 12, pero si le ponemos 13 no tienes tema. Esos puntitos ya te están dando uno más, entonces con esos 3 digamos que los vas a prender ahora sí a la intensidad que debe. Entonces lo mismo cuando trabajamos 2 exactos, si le metemos 4 están bajitos, entonces podemos quitar un LED y compensarlo con una resistencia que le va a quitar un poquito menos que un LED, entonces los vas a prender a buena intensidad. Por eso es la resistencia. Así es. Entonces por eso es importante ver la fuente, porque si tú dices, bueno, yo aquí tengo 6, pero sí, el prender 2 LED me está dando 6.5, entonces ese punto 5 ya no me va a llevar a encender bien ese LED. Entonces, pues de ahí depende, te digo, y por ejemplo, el miliamperaje, trabaja 150 miliamperes, o sea, literal nada más va a prender 2 series bien, ya si le empiezas a meter más, ya no te va a prender, entonces digamos, me prende 4 LEDs, literal. Sí, porque hay que fijarse que hay unas que dicen amper y otras miliamper, o sea, que miliamper es más bajito, ¿no? Así es. Entonces de ahí partimos. Entonces eso sería la recomendación en cuestión como de la fuente que quieren, la que luego tenemos en casa o conseguimos, checar qué voltaje nos da, qué amperaje tiene. Entonces pues de ahí lo mejor siempre es preguntar, ¿no? La verdad es que nadie llega sabiendo cualquier tema, entonces preguntando pues se va aprendiendo. Entonces pues aquí nosotros tenemos esa disposición. Si nosotros les vendemos el material y nos hacen una preguntilla, digo, no siempre a lo mejor les podemos dar la misma atención por cuestión como de la gente y demás, pero con todo gusto, si nos dan los minutitos, los atendemos. Sí, y otra es que si también quieren aprender a hacerse sus lámparas, estén pendientes de cuando hayan expos, por ejemplo la expo de Adictos al Arrecife. Ahí regularmente les vendemos su paquetito para que hagan su lámpara. Literal solo es un costo de recuperación, que es lo del material. Ya lo del cursito se lo hacemos para que hagan su lamparita. Digo, y la verdad es que ya aprendiendo cómo hacer la pequeñita, de ahí pues puedes hacerlo como por módulos y te haces un lamparón. Entonces ya aprendiendo a hacer eso o teniendo como en cuenta eso, ya
ya puedes realizar tu lámpara y la verdad es que la lámpara que hacemos es una lámpara de alto requerimiento, tal vez no sea para un estanque grande, pero ya es una lámpara de alto requerimiento, ya de ahí dependerá las dimensiones que uno le quiera dar. Vale. No, pues entonces también es buena, bueno, yo creo que es muy buena opción, ¿no? Ya para empezar de plano a la segura, ¿no? Ya, Sí, porque la garantía es que tu lámpara se va a ir funcionando, sí, ¿no? pues sí, Literal. Ajá. Ok. Sí, pues entonces aquí ya nos dimos una idea qué datos son los que hay que fijarse para empezar si es que es nuestra primera lámpara que vamos apenas a hacer. Entonces, pues lo más fácil es trabajar primero con LED de 10 watts para soldar menos, ¿no? y tener una buena potencia. Entonces, pues ya ahí tú nos dirás en los comentarios si quieres venir aquí al SAR de LED por tu material y que te digan más o menos como una guía, ¿no? De cómo irla armando. También pues eres libre de poner en los comentarios hay cualquier duda y cualquier cosa pues ya yo se las hago saber aquí a ellos. Entonces pues yo creo que por el momento sería todo, Diego, pues muchas gracias a sus órdenes por la información. Pues ahí nos estamos viendo. Gracias.